Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Padre, Hola. en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús te damos gracias por el tiempo que nos das, por la oportunidad que nos das de llevar tu palabra a todo aquel que la necesita, que somos todos absolutamente, Señor. Gracias por permitirnos el día de hoy estudiar tu palabra para poder transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros. Asimismo, te pedimos que a cada uno de nuestros escuchas pongas en su corazón que puedan leer ellos la palabra por sí mismos, para que escuchen tu voz, Señor, para que comprendan el propósito para el cual fueron llamados. Te damos gracias por las bendiciones recibidas el día de hoy, por tu provisión, Señor, pero sobre todo por tu cuidado, que nos das fuerza diariamente para nuestro trabajo y porque nos tienes resguardados en el hueco de tu mano. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí. Ay, perdón, me acaba de entrar un bichito en el ojo. No sé qué Vaya. sería. O roña, no lo sé. Pero me dio mucha comezón en el ojo izquierdo. Felicidades a todos los zurdos. Mi esposita amada ella es zurda, es siniestra. Ajá. Pues como son pocos, ellos sí tienen su día. Ya los que somos derechos, los que somos rectos, los que somos heterosexuales. El Señor se fijó en un ejército de zurdos, ¿eh? Ajá, acuérdense cuando lo leímos con David que traía un ejército. No, ¿quién era el que traía el ejército de zurdos? Búsquenlo en la Biblia. Ahí les va peor con ella, porque sí, había un ejército de zurdos que habían sido seleccionados especialmente porque lanzaban piedras con su onda y no fallaban. Dice la palabra que le atinaban a un cabello, ¿no? Bueno, búsquenlo porque ya lo leímos por allá por Reyes. Bueno, sí, felicidades a los zurdos. Acuérdense que ya los heterosexuales y los diestros ya somos minoría. Entonces, pues algún día se fijarán en nosotros. Bueno, somos minoría porque queremos, en fin, ojalá haya valientes que se levanten. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión, como saben, estamos leyendo el libro de Salmos. Vamos a comenzar con la lectura del Salmo número 78, perdón, 94, quién sabe qué estaba yo pensando, con la lectura del Salmo número 94 y escrito está, oración clamando por venganza. Señor, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandézate, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán de todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. No dijeron, y dijeron, no verá a Dios, ni entenderá el Dios de Jacob. Entiendan, necios del pueblo, y ustedes fatuos, ¿cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. El Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Bienaventurado el hombre quien tú, Dios, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará el Señor a su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mi contra? Perdón, ¿quién estará por mi contra los que hacen Por mí. iniquidad? Es que no tiene coma, perdón. ¿Quién estará por mi contra los que hacen iniquidad? Por mí contra los que hacen iniquidad. Ah, ¿Quién ya, estará perdón, por disculpen, mí? disculpen, no veía el acento, ya me fallan los lentes. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Dios. Pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? ¿Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente? Mas el Señor me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. Salmo número 95. Escrito está. Cántico de alabanza y de adoración. Vengan, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra
y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeran hoy su voz. No endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Salmo número 96. Escrito está. Cántico de alabanza. Canten al Señor cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien de día en día su salvación. Proclamen entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributen al Señor, oh familias de los pueblos. Den al Señor la gloria y el poder. Den al Señor la honra debida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Teman delante de él toda la tierra. Digan entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante del Señor que vino porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Brame el mar. Una alabanza. Perdón. Salmo número 97. Escrito está. El dominio y el poder de Dios. El Señor reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juego son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorian en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oye Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Señor, se gozaron por tus juicios, porque tú, Señor, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor, y alaben la memoria de su santidad. Salmo número 98. Escrito está. Alabanza por la justicia de Dios. Salmo. Canten al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Señor ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Canten alegre al Señor toda la tierra, levanten la voz y aplaudan, y canten salmos al Señor con arpa y voz de cántico. Aclamen con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey de Dios. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante del Señor, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Wow. En este último salmo está otra profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando en el día en que va a venir por segunda vez a dominar el mundo y a vencer a sus enemigos. Y aquí también podemos ver cómo toda la creación alabe al Señor. No nada más nosotros, Sí. toda la creación. Los salmos de hoy son increíbles, ¿eh? Y se relacionan mucho con el tema que hoy va a desarrollar mi esposo, que es, leímos este último salmo que es alabanza por la justicia de Dios. Y es un regocijo enorme el que manifiesta aquí, que debemos sentir todos los que hemos sido justificados por Dios, a los que se nos ha aplicado su justicia, que es
ser justificado. Y claro, a los que no hayan sido justificados, pues se va a aplicar la justicia de Dios. Pero esto trae grande gozo porque es lo que tanto pedimos, Señor, ¿hasta cuándo se va a acabar la maldad de este mundo? Claro, que en esa maldad, por si fuera por nosotros mismos, obviamente pues seríamos escabechados por el Señor, ¿no? Porque pues ahí vamos todos, absolutamente todos. Sin embargo, Él dice, no, tú estás escogido, tú estás escogido, tú estás escogido. Y es algo que nos cuesta trabajo entender, ay, pero ¿por qué unos sí y unos no, Señor? Eso en algún momento lo vamos a platicar también, porque creemos que son actos injustos de Dios y no, es justo porque lo hace Dios. Ujú. Ajá. Y hay otra, por qué lo decía yo también? Por el Salmo 94. En el Salmo 94, veamos el versículo 7 y dice, porque por ejemplo, en el 3 dice, ¿hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? Hasta el 4 dice, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán, dirán tantas porquerías? Bueno, dice cosas duras. Y en el 7 dice, no verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. Aguas, esas son palabras de ateos. Aquí vienen bueno, no disfrazadas, vienen dos frases que todo ateo, todo aquel que no cree en la justicia de Dios, siempre no, se atreven, y entre ellos yo me incluyo, que en algún momento también yo decía, ay, pues si Dios es Dios, ¿por qué no agarra y así nomás, ¿no? Ya limpia todo? Y estas son frases duras, y que muchas voces se levantan contra el Señor diciendo, ni siquiera, si existe Dios, ¿por qué no viene y soluciona? Si existe Dios, ¿por qué hay hambre? Si existe Dios, ¿por qué hay tribulación en la tierra? Y justamente aquí están retratadas esas dos frases. Cuando dice, ni entiende el Dios de Jacob, o sea, espérame, pues si el Señor es omnisciente, sabe todo, ¿cómo que no va a entender? ¿Cómo que no va a saber? Por eso es que estas frases, transformémoslas cuando nosotros mismos a veces caemos en incredulidad. Y hoy vamos a hablar de la fe. Ajá, hoy vamos a hablar de salvos por fe. Son temas un poco, a veces difíciles de entender porque estamos acostumbrados a las obras, pero bueno, eso es, nada más lo quería tocar de rápido. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de la carta a los romanos. Vamos a concluir con el capítulo 5, pero antes, ¿tienes un comentario acerca de lo que leímos ayer de los versículos 1 al 11? Sí, hemos justamente eso, leído que el Señor aquí en Romanos nos dice que somos justificados, es decir, se nos aplica la justicia y somos salvos por fe. ¿Y cuál es la pregunta inmediata que sigue a esa aseveración como humanos? ¿Tengo suficiente fe? ¿Será mi fe fuerte? ¿Será mi fe fuerte? ¿O tengo una débil blandengue? ¿O cómo la fortalezco? ¿O cómo debe ser mi fe para ser salvo? Son inquietudes que nuevamente nos llevan al terreno de las obras. Entonces, tengo que tener fe. Y eso nos inquieta bastante porque justamente decimos esto, ¿tengo suficiente? ¿Me alcanzará? Y entonces el Señor dice, tranquilo, el que salva es Jesucristo. El que salva es Jesucristo, no nuestros sentimientos ni nuestras obras. Por débil o poca que sea nuestra fe, el Señor sabe bien, Él sabe perfecto que somos débiles. Sin embargo, por amor, Él viene y nos salva. No tengo que tener una fe poderosísima cuando viene mi salvación, porque incluso esa medida de fe es suficiente la que Él nos ha dado. Y lo vemos muy claramente cuando el Señor camina sobre el agua y le dice a Pedro, ¿verdad? Hombre de En poca. Mateo 14:3,
Dice, Hombre de como poca no fe. quiero inventar y aventarme mi evangelio, este, rapidísimo, perdón si les quito mucho tiempo, pero eh, vamos a ver, es Mateo, Mateo 14. espérame, es cuando camina sobre las aguas, justamente dice la escritura, permítanme porque se me fue la cita. 14, 28, 31. 14:28. Gracias, Juan. Gracias. 14:28-31. Ajá. Exactamente en el Y 31. dice, al momento Jesús extendiendo la mano, bueno, perdón, el 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ajá. Pero al final, ¿quién realizó la salvación? Con la poca fe que tenía. Claro, Jesús fue el que hizo la salvación. Y aún con esa poca fe, dice el Señor, pues sí, o sea, entiende que tienes poca. Y esa poca yo te la di. Y con esa te Y con salvé. esa es suficiente. Claro que esa fe va a ir incrementando. Claro que estamos en un camino de santidad. Claro que al entender las bienaventuranzas que nos va a explicar Juan más adelante, esa fe tiene que ir incrementando día a día. Esa fe tiene que, dices, bueno, y entonces, ¿qué hago con esto que le dices fe? ¿O qué hago con esto que dice, bueno, fe es creer, fe es confiar, fe es aceptar tu salvación, fe es conocer esas bienaventuranzas que tienes, fe es vivir bajo esas promesas. Cuando vienen tiempos difíciles, cuando vienen lenguas agudas, cuando vienen mares intempestuosos, ahí te agarras. Eso sería todo lo que yo quería tocar. Nada Ok. más. Bueno. Qué bueno que fue poquito, ¿no? Nos Perdón. dio una arrastrada el día de No, hoy no, con la no. fe y la salvación. Pero bueno, eh, como les decía siempre, ¿no? La parte práctica, la parte práctica y la parte técnica. No, a final de cuentas, las dos nos sirven. ¿Por qué? Porque las tenemos que utilizar ambas. Es como ahorita lo que vamos a ver. En estos versículos del 1 al 11, Pablo nos enseña los beneficios prácticos de la justificación. O sea, no nada más es decir ya somos justos, sino que acarrea 7 bendiciones, por lo menos aquí en estos 11 versículos. Acarrea 7 bendiciones sobre nosotros. Ajá. Y las va desarrollando una por una Pablo. Digo, para meternos al estudio profundo de estos 11 versículos, yo creo que nos aventamos unas 3 horas platicándolo. Vamos a tratar de resumir esas 7 bendiciones que nos trae ¿cómo les diré? La aplicación práctica de la justificación en nuestra vida. Luego, Pablo, en el versículo 1, luego comienza, fuimos justificados por la fe. Lo que hablaba mi esposa, por la fe. No fue porque, ¿cómo se llama? Bueno, eso va más adelante. ¿Por qué por fe? Cuando Pablo dice que somos justificados por fe, es tener esa paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó el que fuéramos enemigos de Dios. Cualquier hombre que decide no creer en Dios, cualquier hombre que no decide creer en Jesucristo como Señor y Salvador, dice la palabra que se sigue constituyendo como enemigo de Dios. Entonces, todos aquellos que no han aceptado a Cristo, y lo duro es que Dios los tiene por enemigos. Y cuando venga el Señor Jesús, va a venir a destruir a sus enemigos. Esa es la primera bendición que tenemos. Somos justificados por la fe y esa fe nos trae paz para con Dios. Ajá. La segunda bendición práctica que nos trae está también en el versículo 2, que dice que gozamos de una entrada a una indescriptible posición de favor con Dios. ¿Qué significa eso? Que para Dios ya no somos extraños, ya no somos criaturas, somos sus hijos amados. Pasamos de ser una criatura como cualquier otra cosa creada, pasamos a ser hijos de Dios con los mismos derechos y obligaciones que teníamos
que tiene Jesucristo, por increíble que suene. Nos volvemos hermanos de Jesucristo, hijos de Dios, con todo lo que conlleva eso. O sea, imagínense nada más que antes, nada más imagínense el versículo más duro de toda la Biblia. Apártense de mí, nunca los conocí. Imagínense el día que estemos frente a Dios y que escuchemos que esas palabras se les dicen a cualquier persona que se le tengan que decir. Ya no hay salvación, o sea, ya no hay nada. Es una eternidad condenado al lago de fuego y azufre, al infierno. Sin embargo, para nosotros Dios ya no nos ve como personas extrañas, ya nos ve como que es esa cosita que viene ahí caminando, ¿no? El Señor va a decir, es mi hija amada en Cristo almita. Viene llegando mi hija, viene llegando mi hija, ¿no? Eso es lo que significa que gozamos de una entrada a una indescriptible posición de favor con Dios. De ahí Pablo, en el mismo versículo 2, trae inserto la tercera bendición, que dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Creo que esto es algo que tenemos que entender y a la vez es uno de los más hermosos que pudiéramos leer. ¿Por qué? Porque eso significa que tenemos la esperanza de ver a Dios cara a cara, en toda su gloria, en toda su plenitud. Cuando estemos en el cielo con Él, vamos a mirar el esplendor de Dios con nuestros ojos. Esa es la tercera bendición que nos acarrea la justificación. La cuarta bendición está en el versículo 3, donde, esta es de las que deberíamos de apropiarnos de cajón. Por ahí dice, no, bueno, iba a decir una barbasada, pero mejor no lo digo porque luego nos confundimos. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. En el 3. En el 3. Ajá. No. En el 5, versículo 3. Ajá. Nos gloriamos en las tribulaciones. Ajá. ¿Qué significa eso que nos gloriamos en las tribulaciones? Que aún y cuando nosotros estemos pasando por una prueba, por una tristeza, por una pena, por una desgracia, el amor que tiene Dios sobre nosotros nos hace gozarnos de saber que Dios no nos ha abandonado, que está con nosotros, que nos ha justificado y que las pequeñas pruebas que puede haber en este mundo son solamente pasajeras a una gloria eterna que vamos a tener en su presencia. Pero nuestro error viene de comprender que el sufrimiento es lo contrario al gozo. Cuando decimos que estamos en sufrimiento, decimos, es que ¿cómo voy a estar alegre, cómo voy a estar gozoso si estoy pasando por sufrimiento? Cuando lo contrario al gozo es el pecado. Porque el gozo y la tribulación casi podemos leer que van de la mano. Que van de la mano porque cuando tú estás en alguna prueba, dice la palabra de Dios, estás triste, canta alabanzas. Entonces, lo contrario al gozo es el pecado. Eso es lo que debería de avergonzarnos. Porque la tribulación produce paciencia, lo dice la palabra de Dios. ¿Qué sería de nuestra vida si nuestra vida fuera perfecta? ¿Qué pasaría aquí? No tendríamos paciencia, no podríamos percibir el amor de Dios en toda su plenitud, no podríamos comprender muchas cosas. Nada más imagínense que no tuviéramos pruebas. ¿Cómo creceríamos espiritualmente? ¿Cómo maduraríamos espiritualmente? ¿Cómo confiaríamos en Dios cuando todo nos va bien? ¿Cuántos hermanos hay que cuando les empieza a ir bien, hasta dejan de congregarse? Ay, me mordí porque hoy no me congregué. ¿No? No. Es que tuvimos otras cosas que hacer, pero el martes o miércoles o jueves o el próximo domingo no faltamos, ¿no? No, yo también voy los sábados. Bueno, también mi esposa va. Bueno, esa tribulación por la cual nos hace pasar Dios, no es porque Dios diga, hoy voy a poner a prueba a Juan para ver qué tanto aguanta. No, la tribulación es, voy a permitir que a Juan los zarandee Satanás, o que pase por cierta prueba, pero con el único fin de que madure espiritualmente. No lo voy a hacer sufrir más de lo necesario, no lo voy a abandonar en medio de la tribulación y no le voy a dar lo suficiente para que pueda salir de eso. Lo único que quiero es que madure espiritualmente. Obviamente yo ya estoy hasta cayéndome de maduro, ¿no? Dijo, ¿cuánto me falta? Bueno, también en el versículo 5, Pablo nos habla del amor de Dios. Híjole,
Es que todo lo de estos versículos es tan impresionante. De un solo versículo podemos sacar una predicación de hora y media, ¿no? Pablo nos habla del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Ah! Cuando habla del corazón, inmediatamente, o cuando nosotros comprendemos el amor, pensamos que es un sentimiento, ¿no? En esto he oído a muchos, sobre todo en los que practican la fe católica, que dicen que el amor de Dios es que alguien los está cuidando desde allá arriba. Comprendemos mal el amor de Dios. ¿Por qué? Porque debe de ser una convicción profunda de que Dios me ama a mí, que Dios me ama a mí. Yo no sé si ame a mi vecino, yo no sé si ame a mis hermanas, yo no sé si las ama. Yo lo que sé es que Dios me ama a mí de manera individual. No ama a toda mi familia. Bueno, sí ama a toda mi familia, ¿no? Pero bueno, pero de manera específica, yo sé que Dios me ama a mí. Ajá, es una convicción profunda que de manera individual. Yo creo que opera un poquito al revés. A ver, ¿cómo? En el sentido de que tú dices, bueno, a mí luego he escuchado también que dicen, sí, Dios ama al mundo, pero rara vez nos incluimos en el mundo. Ujú. Ajá. Bueno, que O también luego hay. decimos, Dios ama a todos los hombres, o Dios ama a todos sus hijos, y rara vez nos incluimos como esos hijos amados. Ah, Ajá, a eso me refiero, a que a veces decimos, ama a los otros, ¿no? ah, O ama al de allá enfrente, o ama al pastor, o ama al hermano tal, porque está ajá. bien bendecido, o no tiene problemas, o Y de hecho iba a cerrar con eso. Dios ama de manera individual. y aquí te da la certeza de su amor es por ti que recibiste la Por justificación. mí murió Cristo. Te da una certeza De que de por que mí, fue por mí. Dices, por mí, caray, por ¿cómo mí. sí? Sí, o sea, como dice mi esposa, se aplica a todo el mundo, pero yo sé que Cristo murió por mí. Ajá. Y eso nos lleva a la quinta bendición. Y es lo que ya estábamos hablando. ¿Cómo mi esposita tiene tanto que me dice? Bueno, es que la quinta bendición habla precisamente de eso. Estamos eternamente seguros en Cristo, cada uno de nosotros. Ajá. ¿Por qué? Nosotros éramos débiles, éramos impotentes para salvarnos a nosotros mismos. Ajá. Pero viene nuestro Salvador Jesucristo, que vino por esta clase de seres humanos, vino por los débiles, por los pecadores, por los impíos, por los faltos. Ajá. No solo vino por aquellos que se portan bien, porque luego todos los que creen que la salvación es por obras, dicen, me porto bien porque Jesucristo va a venir por mí, cuando si ellos pudieran hacer algo por su salvación. No, Jesucristo vino específicamente por los pecadores, sacrificándose por cada uno de nosotros. De hecho, la palabra de Jesús nos enseña, yo vine por la oveja perdida, yo vine por perdón, dice que el cielo, hay más alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente que 100 justos reciben la salvación. Que no hay nadie justo, por eso Jesús lo decía, ¿no? Eso es Por sí estar, mismo. sí, obviamente, justo por sí mismo, porque precisamente estamos hablando de la justificación de Dios, que nos otorga Jesucristo por su sacrificio. Entonces, eso es estar eternamente seguros en Cristo y también tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Jesucristo a mí me dijo, cree, ten fe, que yo soy tu Señor y Salvador, que me sacrifiqué por ti. Si tú lo crees de corazón verdaderamente, inclusive sobreponiendo el corazón al entendimiento, por pura fe, el Señor Jesús dice, tú ya estás salvo, tú ya estás salvo. Yo sé que vas a caer, yo sé que vas a cometer por ahí pecados. Claro, con conocimiento. Todos los días. Bueno, algunos todos los días, ¿no? Otros cada hora, como yo. Ajá. Pero el Señor Jesús viene y me dice, tú ya eres salvo, Juan. Ya no tienes que dudar de tu salvación. Yo te la di, yo te la prometí, yo te la regalé aún y cuando no la merecías. Por eso a veces cuando oímos que la salvación te la tienes que ganar haciendo cosas buenas, te la tienes que ganar cumpliendo con la ley, o de hecho todavía por ahí o escuchamos a algunos hermanos que la salvación se puede perder, son doctrinas totalmente equivocadas. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y me dijo, tú ya eres salvo.
Deja de pensar que si la vas a perder, que si me la tengo que ganar, que si me la tengo que conservar. Tú ya eres salvo, porque más adelante vamos a ver cómo Pablo habla acerca de una regeneración espiritual. No me voy a adelantar porque es un punto que vamos a tocar más adelante. Bueno, no hoy, pero sí más, unos días más adelante. Ajá. Y la gran pregunta, ¿de qué nos vino a salvar Jesucristo, Almita? De la ira. De la ira de Dios. ¿Cómo es la ira de Dios, Almita? Pues ya la leímos acá atrás en los salmos. Ajá. Va a arrasar con sus enemigos. A arrasar, esa es la palabra. Va a venir y va a destruir a todos sus enemigos. El día de la ira del Señor. Entonces eso quiere decir que cada uno de nosotros vamos a estar, 94 al 98, vamos a estar seguros de que esa copa de ira que va a ser derramada sobre el mundo incrédulo no nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar en las bodas del Cordero. Uh-huh. Ok. La sexta bendición que nos acarrea la justificación que el Señor nos otorga es que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Como hijos de Dios, cuando tú te acuerdas del sacrificio de Cristo, cuando tú te acuerdas de lo que hizo el Señor por nosotros, cuando tú lees la Biblia, te produce un regocijo interior, una paz, una alegría que, que a veces no se puede comparar con nada. Sin embargo, en lado contrario, cuando te olvidas de leer la palabra, cuando dices, chino, hoy no leí, ¿no? Que modestia aparte Como llevo. dijo. Bueno, no les iba a decir una barrabasada, Sí. otra barrabasada, pero qué bueno que está mi esposita ahora sí, que con paciencia y humildad me sitúa en mi lugar, ¿no? Bueno, ¿Cómo es así? sí. Perdón, pero también esa, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Esa, esa gloria en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nos debe de producir tristeza cuando cometemos pecado. Cuando somos conscientes de que hemos cometido pecado, nos tiene que llenar de pesar y aflicción y llevarnos a un arrepentimiento sincero. No como el fariseo, perdóname, Señor, no. Saber que cometiste una falta ante tu Dios y pedirle perdón por ella, pero con verdaderos deseos del corazón. Y eso tiene que ver con la reconciliación que Dios nos da, que es la armonía entre Dios y el hombre por el sacrificio de Jesucristo. Les comentaba a mi esposa hace como 2 días que hay conceptos que tenemos que manejar así, ¿no? Por eso estamos viendo el tema de la justificación para que comprendamos y sepamos qué es la justificación. Hay otros, ¿cómo se llama? Otros conceptos como redención, como reconciliación, como salvación. Otro, Almita, que se te venga a la mente. Justificación. Justificación, ¿cuál más? Bueno, varios que vamos a ir tocando. Propiciación. La propiciación, Sustitución. híjole, la sustitución, o sea, son tantos conceptos que nosotros como cristianos deberíamos de manejar al centavo porque vienen insertos en la Biblia, pero a veces no sabemos ni siquiera lo que es una redención, Pues más porque vengan insertos, porque necesitas vivir tu tu salvación. vida cristiana, Ujú. ¿no? Bueno, esa reconciliación es la séptima bendición que nos trae la justificación. Ajá. La sustitución del Señor Jesucristo quitó nuestro pecado restaurándonos a una armonía con Dios. Es Dios diciendo, ¿cómo te quiero, condenadote? ¿No? Ya no estoy peleado contigo. Ya sé que eres mi hijo, ya no eres una persona extraña. Ajá. Eres bien, eres amado, eres más amado. Bueno, en mi caso soy más amado que todos los demás, ¿no? Por eso el Señor me corrige duramente. Este, es saber que ya no hay enemistad con nuestro Dios, que somos aceptos a sus ojos, somos declarados justos en su presencia Por el sacrificio de por el Cristo. sacrificio de Cristo. Pero ojo, esto es bien importante que lo comprendamos. Dios no necesita reconciliarse con nosotros. El que lo necesita es el hombre. Y hombre me refiero a toda la humanidad, a toda la humanidad.
Yo Sí, necesito. hombres, mujeres, niños, viejitos, toda la humanidad, chinos, franceses, europeos, guapos como yo, o sea, todos, absolutamente todos, necesitan ser reconciliados con Dios, quitar la enemistad que tenemos con Dios. Dios no la necesita. Por eso cuando veamos el capítulo 8 que va a estar bien difícil, eh, Dios dice, yo pues, ya sé a quiénes, ya sé a quiénes. Los demás, bueno, ellos lo decidieron. Yo no necesito que ustedes vengan a mí. Ustedes son los que... Fíjense nada más, Dios no necesita que nosotros vayamos a Él, pero Dios permite que nos acerquemos a Él. Tan es así que siempre nos está buscando. Entonces, tenemos que comprender bien lo que es la justificación por fe y que además tanto justificación como salvación y como fe no es algo que nosotros podamos producir, sino que todo esto viene de Dios, para nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Vamos a comenzar con la lectura, o tienes algún comentario No. más? De la lectura del capítulo 5 del libro de la carta a los romanos. Hoy concluimos con los versículos del 12 al 21. Y escrito está. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas Wow. transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ay, ¿Ya acabó? ahora sí. Híjole, acaban de darme un mazazo en la cabeza. Es un masazo. Es un mazazo en la cabeza porque estamos viendo que por un solo pecado, uno, aquí lo dice la palabra, uno solo cayó toda la humanidad. El de Adán. El de Adán. Uno solo. ¿Y el de? Uno. Fue un pecado de alta traición, por así decirlo, ¿no? Ni siquiera menciona a Eva, porque luego andamos diciendo, no, pues la mujer que me diste, Señor. No, el pecado fue de Adán. ¡Wow! Y luego dice, pero si por un pecado cayó, imagínense todos los que siguieron después de esa caída. Cayó para todos, dice mi suegra, que cayó para todos, porque tenemos público, tenemos a mi suegra a un ladito. Pero lo increíble es que por un solo pecado cayó toda la humanidad y de ahí se derivaron todos los demás. Pero por uno solo también. Pero aquí en caso a contrario sensu, por un solo hombre se perdonaron y justificaron todos los pecados. Bueno, mañana lo comentaremos. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos diste una increíble enseñanza, Señor, a los que estamos de este lado y a los que nos escuchan.
Te pedimos que el fuego en su corazón no se apague, para que sigan estudiando la Biblia, Señor, que sigan leyéndola, que sigan aprendiendo de ti. Entre más conocemos de ti, más nos maravillamos, más te amamos, Señor, más te adoramos, porque sabemos que nos las dejaste para vivir en ese camino de santidad al que hemos sido llamados. Te damos gracias te damos gracias porque tu misericordia, tu redención, tu justificación cayeron sobre nosotros sin merecerlos. Te damos gracias porque sabemos que el día en que tú vengas a derrotar tus enemigos, nosotros estaremos en un banquete de bodas, aplaudiéndote, Señor, viendo cómo hay una guerra en este mundo y al mismo tiempo tú estás con nosotros celebrando las bodas del Cordero. Te agradecemos por fijarte en cada uno de nosotros, Señor. A cada uno de nosotros nos amas. A cada uno de nosotros nos llamaste y nosotros respondimos a tu llamado. Te agradecemos porque siempre, siempre has estado con nosotros, cuidándonos, bendiciéndonos, proveyéndonos, Señor, y porque sabemos que las promesas que has derramado como nosotros, que nos has derramado en nosotros, Señor, promesas de vida eterna, nunca, nunca van a ser quebrantadas. Te agradecemos por el día de hoy, Señor, que está llegando a su fin. Te pedimos por las personas que nos escuchan, por los que van camino a su casa, por los estudiantes que, sí, que van a su escuela, por el día de mañana, Señor, que nos sigas cuidando, que nunca nos abandones, que no salgamos de nuestro hogar si tú no vas con nosotros. Y asimismo te pedimos que nuestro hogar y el hogar de todos nuestros hermanos en la fe esté sobreabundante de alimentos, Señor, y que su agua nunca les falte. Que resplandezcas tu rostro sobre nosotros y que nos pongas por una luz que guía al mundo. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder a ti que eres el único de recibirla, Señor. Te agradecemos, mi Señor Jesucristo, por ese sacrificio con el cual nos salvaste de una muerte eterna y le damos gracias al Espíritu Santo que nos redarguye de todo mal. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Yo nada más quería hacerles una petición para que en sus oraciones de la semana incluyan a una persona rogando fervientemente por él, por su alma, por su familia. No, no conozco exactamente su nombre, sé que se llama el papá de Luis, así es, ustedes, por favor, obviamente que el Señor sabe a quién nos referimos. eh, él es una persona que en nuestro corazón Dios ha puesto para orar por él, por su familia, y sobre todo para que arranque de su corazón, de su cuerpo, lo que lo lleva A ser cautivo. a ser cautivo de la drogadicción. Y sobre todo porque hay jóvenes en esa familia que necesitan a ese padre restaurado. Les pido mucho porque incluyan en sus oraciones al papá de Luis. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.